mis queridos patitos, estamos aquí con un libro de Stephen King, El Resplandor. Este libro maldito de 650 páginas con Red Room. Bueno, pues conocido sobre todo por la película de 1980 de Stephen King. No, Stephen King odia la película de Stanley Kubrick. Odia tremendamente hasta el punto de hacer una miniserie en 1997 que está comentada en este canal. Porque, vámonos, evidentemente la gente debería de conocer el hecho de que la novela surge del hecho de que la familia King viaja al gran estado de Colorado, en donde tenían la idea de que en la época de no posibilidad de utilización de estos hoteles se cerraban a canto, y había gente que luego evidentemente pues tenía la conservación, y digamos que poquito antes del cierre patronal de estos hoteles, en un hotel que luego llevará el nombre de Overlook, pues la familia King vio, sobre todo Stephen, vio el hecho de cómo se tenía esta realidad y de la prácticamente ausencia de vida dentro de aquel hotel en el que la familia King tuvieron a bien residenciarse. Pues Stephen empezó a bullir en su calenturientamente la idea de ¿por qué no hacemos una novela en esta realidad? Pero evidentemente lo que Stanley Kubrick llevará para lo fantasioso y el terror y lo que está ciertamente en Stephen King, está el hecho trascendente, el hecho de la realidad alternativa, fantasiosa, y el hecho de la sobrenaturalidad, pero no es exactamente sino al servicio de un proyecto de historia, y es importante transcribirla. ¿Y cuál es? El hecho de que, en teoría, el personaje que será interpretado por ¿cómo era? Bueno, pues da igual, no vamos a ir a la película, vamos a ir al libro. El libro es importante, y es muy interesante, y es muy rico en detalles, porque la chica protagonista tiene que ser débil. Al inicio debe ser débil de carácter, porque el carácter de él, de Jack, tiene que ser predominante. Y debe haber un cruce a lo largo de la historia en donde el carácter fuerte de Jack revele su interior blandito y acabe teniendo la debilidad para confrontar con esa realidad que acaba por cristalizar a través de elementos externos en el propio Hotel Overlook respecto a su propia realidad, en donde digamos que la recreación de los patrones familiares se revela como un elemento de socialización que digamos que se quiere cortar entre el ámbito de Jack y de su hijo, que luego será protagonista de Doctor Sueño, que Juan McGregor será el protagonista en la traducción de la película, que no he visto, y tampoco he leído Doctor Sueño, a diferencia de mi mujer, que sí lo ha hecho. Es mayor fan de Stephen King que yo, pero ninguno llegamos a Richard Castle, ¿verdad? Bueno, pues ciertamente tenemos aquí El Resplandor, tenemos una historia en donde él había sido profesor de literatura inglesa. Jack, digamos que tenía una relación con una persona que le había conseguido ese puesto, pero que conocía a través de un encuentro de Alcohólicos Anónimos, y que después del incidente en el parking, con navaja incluida, con uno de los alumnos, pues evidentemente se queda sin trabajo y apela a este secreto que comparte con una persona que es bien situada en el gran estado de Colorado, para que le sitúe en este puesto en donde tiene que estar varios meses encerrado cuidando de las instalaciones del hotel hasta que vuelva a reabrirse después del invierno. Lo cual ciertamente es un asunto bien interesante, porque en el encierro, los miedos, los elementos que están dentro de nuestra personalidad, esas realidades que obsesionan, y Stephen King era un alcohólico también, por lo tanto ciertamente introduce cosas que ya sabe de su propia vida y de la tensión familiar en El Resplandor, en la familia que tiene que ocuparse de cuidar, a pesar de que evidentemente
no todo sea orégano en esa familia y por tanto ciertamente haya sus tensiones familiares entre la pareja en tema de los hijos y por tanto ciertamente ahí tenemos una realidad compleja de la cual hace gala Stanley Kubrick. No, todo lo contrario, se la fumiga para dar paso al terror y a lo sobrenatural, lo cual ciertamente deja unos momentos en donde a veces se fumigan también, porque hay dos versiones. Está la versión estadounidense de 2 horas y media prácticamente, pero luego está la versión internacional de 2 horas clavadas. Lo que la gente entenderá o no entenderá, ¿verdad? Por eso es importante acceder al material original, a la novela, y saber entender lo que trata de establecer Stephen King en el ámbito del personaje y con esa relación con Halloran, el psíquico que acaban teniendo relación con el niño, del resplandor, es decir, ese elemento sobrenatural que comunica fuera de lo... pero ciertamente ahí tenemos también la relación con el hotel, ese otro resplandor que sobrevuela el hecho de la lucha entre el bien y el mal, pero han ido como bien y mal, pues como algo indefinido, porque hasta qué punto es bueno o malo. El mal ha anidado en el Hotel Overlook desde hace generaciones, desde que se abrió. Incluso se habla de lo que vimos en Poltergeist de Steven Spielberg, perdón, de Tom Hooper. Sí, verdaderamente el auténtico director es Steven Spielberg, pero ese año no pudo grabar más y el sindicato de directores le impedía firmar aquella película y por lo tanto, a pesar de que estuvo en el rodaje, no pudo firmar como director. Pero digamos que la idea esta de que en el Hotel Overlook hay un cementerio indio, a semejanza de lo que sucede en Poltergeist, pues también sobrevuela en esta idea de la montaña de Colorado, que resulta bien sugerente, sugestiva, en la idea de que el propio hotel adquiere conciencia para indicarle el camino a los sótanos, donde en la versión de 1997 se ven, digamos que unos interioridades, cosas que no le ha contado el amiguito respecto al hotel, las dificultades de estar allí, porque no es un sitio de grandes alegrías, sino que han sucedido crímenes en el pasado. En esa idea de la doble moral y la doble perspectiva de pensamiento y de obra que está en ese amiguito rico, evidentemente con una fachada pública, pero con la misma mala leche y con el mismo comportamiento poco agradable que tiene Jack, que ha sido dejado de lado por la sociedad y que es estigmatizado. Un Jack que como su esposa pues han tenido una familia con un comportamiento incívico con los hijos, cosa que Jack al final de la novela trata de revertir con su propio hijo, lo cual ciertamente es elemento generacional, elemento de la configuración de la familia como un elemento importante que trasciende el hecho del trasfondo que puede ser el Hotel Overlook en Colorado, Hikes, o podría ser en Waikiki, en las Islas Canarias, o podría haber sido en cualquier otro lugar, pero en el lugar añade también un frame, un marco de interpretación único en la soledad de la familia, que también podría haber servido un búnker antiatómico en mitad de una crisis como la crisis de los misiles de 1962, donde mucha gente se compró su kit de supervivencia, es decir, un búnker antiatómico, y este recurso lo hemos visto en películas de ciencia ficción. Ciertamente esta idea de que en soledad, y la soledad a la que se le lleva a la familia es importante, porque va a estar 3 meses o 4 ahí solos completamente, con nada más que su propio elemento autorreferencial, y eso es evidente que es muy importante porque salen los propios miedos, los temores, las construcciones mentales. Es una película que debería haber enfocado, me refiero a que una película basada en este material debería haber sido más psiquiátrica, más como
la percepción que tiene una película como sobre el nido del cuco de Milos Forman de 1975, que por eso la película no de Stanley Kubrick de 1980, Jack Nicholson no era un buen Jack, porque ya veníamos con el prejuicio de este es un loco, y en el inicio de la novela el Jack que conocemos es un personaje que debe ser un padre de familia normal, equitativo, medianía, que es un carácter fuerte porque es el padre de familia, el patriarca, pero un poco más. Y digamos que a lo largo de la película le vamos viendo de la película que como debería haber sido, tal y como se hubiera hecho si esto se hubiera tomado por guión cinematográfico y no como inspiración libre. Pues ese libro que tenemos y la hipotética película que podría haber sido es cuando veríamos la degradación cuando van saliendo los asuntos más de las capas inferiores del personaje protagonista. En ese asunto de las hostias que le metía el padre, de el hecho de no ser capaz de autocontrolarse, su propio genio, de el hecho de haberle llevado al mal con esas clases y ese niñato que se la merecía, pero evidentemente el merecérselo no significa que no vaya a ser reprobado cuando se mete en camisas de 11 varas y utiliza la navaja que ha servido para rajarle, sí, cierto, rajarle un neumático, pero luego utilizarla en su contra sin utilizar la policía y el servicio judicial, pues evidentemente hacer la justicia por la mano de uno está mal visto oficialmente, salvo que seas un niño rico y por lo tanto ciertamente se te cubran ciertas de estas perspectivas. La mujer evidentemente que tiene la idea desde el inicio de no quiero estas cosas, quiero tener una vida ordenada, una vida tranquila, en un lugar donde haya mucha gente, donde pueda tener estímulos, pues ciertamente se ve obligada por ese carácter fuerte de él a arrastrarse a una zona de hotel donde van a estar solos y no van a tener nada más que ellos mismos, y hay ese resquemor que viene heredado del resquemor que por transferencia ya tenía respecto a su padre. El personaje de ella ya tenía una transferencia de temores del personaje de su padre para con el marido con el que se ve obligada a casarse, pero un matrimonio que no es feliz. A pesar de que haya tenido un hijo, pero ciertamente un hijo a veces se utiliza como elemento para tratar de solventar las realidades donde puede pasar que, como tenemos problemas de matrimonio, pues vamos a traer un hijo como elemento común para tratar de arreglar el problema y así garantizar la continuidad de la matrimoniada. Y a veces solo sirve para luego, cuando hay problemas de separaciones, tener una carga extra que solventar. Pues aquí tenemos esa realidad en donde el temor, el miedo, es más interior. Está dentro de la psicología, dentro de los personajes y en esa idea con el hotel como marco donde surgen todas estas formas de miedos, de dolores, de tensiones, y por eso ciertamente la novela de El Resplandor es tan aceptable por elementos universales, porque más allá de lo estético, más allá del Hotel Overlook, más allá de estas realidades, lo que transmite la novela es una familia disfuncional heredera de realidades que han sido encapsuladas en la memoria colectiva y que evidentemente tienen bastante que ver con familias de todo el mundo, y por eso muchas familias pueden verse identificadas en lo que Stephen King nos traslada en esta novela, que, como digo, aquí en la parte de atrás nos transmite: Hedron, esta es la palabra que Danny había visto en el espejo, y aunque no sabía leer,
entendió que era un mensaje de horror. Dani tenía 5 años y a esa edad pocos niños saben que los espejos invierten las imágenes y menos aún saben diferenciar entre realidad y fantasía. Pero Dani tenía pruebas de que sus fantasías relacionadas con el resplandor del espejo acabarían cumpliéndose. Return, murder, asesinato. Pero su padre necesitaba aquel trabajo en el hotel. Dani sabía que su madre pensaba en el divorcio y que su padre se obsesionaba con algo muy malo, tan malo como la muerte y el suicidio. Sí, su padre necesitaba aceptar la propuesta de cuidar aquel hotel de lujo de más de 100 habitaciones, aislado por la nieve durante 6 meses. Decía 3, 4, 6 meses, 2 de propina. Hasta el deshielo iban a estar solos. ¿Solos? Claro, aquí está el asunto. Cuando uno está solo, ¿está realmente solo? ¿Está con sus miedos? ¿Está con sus obsesiones? ¿Está con sus dogmas y negatividades? ¿Y cómo salen estos? Claro, si uno está además en un hotel en donde las memorias del pasado cobran vida, pues evidentemente eso ayuda a que veamos esta confrontación en donde progresivamente papi se va volviendo locatis, y esto genera las disfunciones con la mujer y con Dani, con el hijo. Y evidentemente tenemos esa vertiente en donde el resplandor de Annie llamando a Florida, Halloran, la situación en donde esto en la película no se ve, pero en la novela se ven las relaciones con Steve Ullman, de que me has mentido, el hotel no es como me has dicho, y llamándole al amiguito. Con lo cual, ciertamente, la novela es rica, muy rica en detalles. Es una novela muy interesante, que merece ser escuchada por los lectores con oído al tambor, con las propuestas que trata de establecer Stephen King con su propia experiencia, siendo una de sus primeras novelas escritas, y evidentemente esta tensión personal es la que evidentemente no está en la película de Stanley Kubrick de 1980. Y por eso, por el guión, que está completamente desechado, es por lo que odia visceralmente el autor de este novelón del Resplandor, esa película que no está basada en este libro, está basada en sus huevos morenos, los de Stanley Kubrick, haciendo lo que considera Stanley Kubrick que Stanley Kubrick debe hacer. ¿Es legítimo? Sí, pero no pongas basado en, sino llámalo patata. Por eso resulta interesante disociar el hecho de que hay una película de Stanley Kubrick y hay una novela de Stephen King. Sí, puede pasar el hecho de que la película de 1980 sea muy trepidante, muy alegre, y alegre en el sentido de ágil, porque alegría hay poca. Pero la miniserie de 1997, con 3 capítulos de 1h30, pues pueda sentirse como un coñazo, a pesar de que evidentemente está muy apegada, por ejemplo, con elementos como el laberinto, que en la novela no hay laberinto, sino hay animales que cobran vida en las cercanías del hotel y que están recortadas sobre abetos, sobre elementos de la naturaleza, que como en el interior, en esa famosa foto de Jack Nicholson al final de la película, vemos que hay una vida interna del hotel con los felices años 20, pero con esa habitación en donde Jack descubre un cadáver andante, que previamente Dani lo ha descubierto, porque antes les han dicho, bueno, por estas habitaciones mejor no entréis, y cuando les dices a alguien, a esta habitación mejor no entres, pues ¿qué hacen? No entrar en esa habitación, hombre, claro, es que hay que ser tontos, es evidente. Es como en el jardín del bien y el mal, es decir, en el paraíso, dice Dios: de este árbol no toméis porque la ciencia veréis. ¿Y qué hace Adán y Eva? Pues, bueno, este árbol, la serpiente me ha dicho que está bien, está rico, y seguramente nos volveremos como Dios, de alegres y divertidos. Pero el peso del conocimiento acabó por expulsarles del paraíso.
pues evidentemente, ¿qué iban a hacer? Entrar en la habitación prohibida. Y evidentemente, ese hotel, el Overlook, de mirada tan característica, porque, bueno, pues ha pasado a la memoria colectiva, hasta el punto que en la película de Ready Player One, basada en la novela, una novela que está homenajeando continuamente a un tal Steven Spielberg de Columbus, Ohio, un personaje que yo homenajeo a su vez en el inicio de mi novela Recuerdos góticos de Naguri. Pues evidentemente tenemos un Steven Spielberg que cuando hace la película de Ready Player One, en vez de hacer lo que en la novela se establece de que entran en la película juegos de guerra, muy ochentera, porque Ready Player One, la novela, está homenajeando continuamente los años 80, pues la película de 1983 de John Badham, que está comentada en este canal, pues digamos que es menos atractiva para Steven Spielberg, que terminó sus días, los días de Stephen King, no, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick era amigo de Steven Spielberg e hicieron el final de aquella película Inteligencia Artificial póstuma para Stanley Kubrick, que había muerto después del final del rodaje de Ice White Sat, y que evidentemente acabó llevando las riendas Stanley Kubrick desde el cielo en las manos de Steven Spielberg. Pues evidentemente tenemos el inicio de esa película de Ready Player One, donde en vez de juegos de guerra entran en El Resplandor, por homenaje de Steven Spielberg a su amigo Stanley Kubrick. Evidentemente es un cambio, pero evidentemente pues son cosas que pasan, y la memoria colectiva de la gente tiene esa vinculación con Stanley Kubrick en 1980. Por eso, para disociarlo, recomiendo vivamente a la gente ir a la fuente original, ir a la historia, ir a la novela, ir al Resplandor de Stephen King, que es el elemento básico de terror, pero de autoconciencia de las personalidades que integran el elenco protagonista, y que es muy importante para poder evaluar la trama que Stephen King nos quería trasladar de esa familia que tiene problemas disfuncionales dentro de sí, a la que se ven obligados, entre comillas, por la vida que llevan para tener un trabajo en el que en teoría el contratado es Jack, pero toda la familia se ve involucrada, y que los problemas que tenían antes se catalizan y canalizan a través del Hotel Overlook como marco de referencia en donde acaban cristalizando las grandes crisis familiares que ya venía arrastrando esa familia, pero que se ponen en ese marco teatro, como es el Hotel Overlook, para poner el fresco en donde, digamos, una familia americana media, transmitiendo esos problemas a través del fresco de lo sobrenatural, pero no conviene cegarnos con lo sobrenatural, que sí existe en El Resplandor de Stephen King, pero también existe lo personal, lo mismo que en Harry Potter tenemos una historia de una persona que sufre bullying y lo transmuta a través de algo sobrenatural como es Hogwarts. Pero no podemos olvidar la parte más íntima que también está en esta novela de Stephen King. Y por tanto, ciertamente, la gente, querida gente, queridos patitos, ¿os gusta la trama de El Resplandor? ¿Creéis que sabéis de qué va? Pues os reto a que veáis este libro, Stephen King, El Resplandor, y luego, después, me veis la película de Stanley Kubrick de 1980 y la miniserie de 1997 con guión de Stephen King. A ver quién es el que mejor refleja la trama y quién hace lo que le da la gana. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, bat, Betty Helpian.